¿Puedes escucharme? Mantente fuerte. Vamos a estar hablando del caso Derek Rosa. Ya han salido nuevas imágenes, nuevo video a través de las cadenas de televisión sobre el arresto de Derek Rosa y son imágenes perturbadoras. Y vamos a estar dando un análisis completo de lo que está pasando actualmente en el caso Derek Rosa. También vamos a estar abordando el caso de Kilmar Abrego García. Ya son 34 días después de el arresto y el envío hacia El Salvador a la cárcel de máxima seguridad en el SECOV. Así que la familia está pidiendo que lo regresen y el presidente Nayib Bukele y Donald Trump están firmes en que no lo van a regresar pese a que hay una orden judicial de la Corte Suprema. Así que vamos a estar abordando estos dos temas. Quédate con nosotros. En un escenario donde la política migratoria se entrelaza con decisiones judiciales, derechos humanos y acuerdos internacionales poco transparentes, se desarrolla una historia que ha traído mucha polémica. Se trata del caso del salvadoreño Kilmar Abrego. Fue deportado por error desde los Estados Unidos y enviado directamente a una de las cárceles más temidas y cuestionadas del hemisferio, el Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOV. Lo que comenzó como un supuesto acto administrativo ha derivado en una grave crisis legal diplomática y de derechos humanos. El caso de Kilmar no solo expone una falla en el sistema migratorio estadounidense, sino que también ha desencadenado un conflicto entre dos gobiernos que en apariencia comparten visiones de mano dura. La administración del presidente Donald Trump y el gobierno salvadoreño liderado por Nayib Bukele. Sin embargo, ambos mandatarios han tomado una postura firme y conjunta: negarse a repatriar a Abrego a pesar de una orden explícita de la Corte Suprema de Estados Unidos que solicita su retorno inmediato para revisar las irregularidades del caso. Esto ha desatado una polémica de proporciones internacionales. El hecho de que dos gobiernos se resistan a cumplir una orden judicial de tan alto nivel plantea serias preguntas sobre el Estado de Derecho y la separación de poderes. Y es que no se trata solamente de una decisión administrativa, se trata de una vida humana, se trata de un ciudadano que ha sido lanzado a un sistema carcelario brutal, sin juicio, sin defensa, sin ni siquiera saber por qué está allí. Se trata de una persona que fue detenida en Estados Unidos bajo una ley de expulsión por presuntas amenazas a la seguridad nacional y que al llegar a su país natal fue clasificada inmediatamente como peligrosa, ingresando al SECOV bajo el régimen de excepción. Muchos expertos y especializados en derechos humanos han alzado la voz con contundencia y han dicho: esto es inconcebible dentro del marco de los tratados y convenios internacionales. Hay una violación clara a los derechos fundamentales de esta persona. No se le ha informado del por qué está siendo detenido, ni se le ha garantizado el acceso a una defensa legal. En otras palabras, se trata de una detención arbitraria, una figura condenada en toda democracia funcional. A su vez, muchos abogados de inmigración, expertos, cadenas de televisión, han alzado la voz y han puesto en la mesa otra gran preocupación: el secretismo. El gobierno de El Salvador no ha emitido información clara sobre las condiciones de la detención ni sobre la identidad de las personas que están siendo recluidas. No se sabe cuántos, por qué motivos, ni bajo qué pruebas se les está encerrando, y eso es gravísimo. Y mientras todo esto ocurre, cientos de migrantes están siendo también enviados al SECOV, esa megaprisión de máxima seguridad diseñada para contener a pandilleros y delincuentes de alta peligrosidad. Pero ahora, bajo acuerdos poco claros entre Estados Unidos y El Salvador, migrantes que simplemente cruzaron la frontera norteamericana en busca de un futuro mejor están siendo catalogados como amenazas y tratados como criminales peligrosos. La línea entre justicia y persecución se ha vuelto alarmantemente muy difusa. Bajo el régimen de excepción que impera en El Salvador desde el 2022, los derechos básicos pueden ser suspendidos.
La Constitución salvadoreña permite detener a una persona sin presentar cargos hasta por 15 días, lo que contrasta con el plazo estándar de 72 horas en cualquier democracia funcional. Esto significa que cientos de personas como Kilmar pueden pasar días, semanas o incluso meses tras las rejas sin ser formalmente acusados. El sistema de excepción se ha convertido en una zona gris donde los derechos humanos se han perdido. Además, el proyecto 2025, una plataforma ideológica que guía la administración de Donald Trump, sugiere que el Ejecutivo no debe acatar las órdenes judiciales si éstas interfieren con los objetivos del gobierno. Esta afirmación no solo desafía los principios fundamentales del Estado de Derecho, sino que sienta un precedente preocupante: el desmantelamiento de la independencia judicial bajo el argumento de eficiencia gubernamental. Estamos hablando de personas que están siendo enviadas a otro país sin juicio, sin derechos, sin protección legal. ¿Dónde queda el principio del debido proceso entonces? Y esa es precisamente la pregunta que resuena con más fuerza. ¿Por qué si se permite esta clase de deportaciones sin revisión legal, entonces el sistema ya no es un sistema de justicia, sino uno de represión? Y como si esto no fuera suficientemente alarmante, el presidente Trump ha vuelto a insinuar que podría enviar criminales estadounidenses a El Salvador, aunque su asesor Stephen Miller aclaró que no existe aún un plan formal. El hecho de que esta idea se repita públicamente es una señal preocupante. Esto solo sería posible mediante un Estado bilateral con reglas claras, transparentes y con justificación legal y humanitaria. Deportar ciudadanos o residentes estadounidenses sin protección constitucional cruzaría una línea extremadamente delicada y peligrosamente autoritaria. Por otra parte, en un giro judicial relevante, una jueza federal ha restaurado recientemente el programa de parol humanitario que benefició a más de 530,000 personas de nacionalidades como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Este programa permitía a estas personas entrar legalmente a Estados Unidos bajo circunstancias extraordinarias, como la persecución o la necesidad humanitaria urgente. La jueza dictaminó que estas personas no pueden ser expulsadas de manera arbitraria, ya que su ingreso fue autorizado por el propio Estado. El Estado los admitió legalmente y ahora no pueden expulsarlos sin respetar sus derechos procesales. El argumento es aún más fuerte. Este permiso fue emitido por el gobierno federal. No puede simplemente revocarse por voluntad política o administrativa. Hay una continuidad que debe respetarse. Se trata de vidas de familias de dignidad humana. Lo que está en juego no es solo la vida de Kilmar Abrego, sino la de cientos de migrantes enviados a una prisión diseñada para los peores criminales. Lo que está en juego es la integridad del sistema de justicia, la vigencia de derecho internacional, la transparencia de los acuerdos bilaterales y sobre todo el respeto por los derechos humanos en una era donde la migración se ha convertido en una herramienta de poder político y de control social. Lo que ocurre entre Estados Unidos y El Salvador podría sentar las bases de una nueva doctrina de deportación sin retorno, una donde los gobiernos pueden ignorar sentencias judiciales, encerrarse en cargos y pactar en secreto el destino de miles de vidas. Si el caso de Kilmar no se revierte, si los migrantes continúan siendo tratados como mercancía desechable en una guerra contra el crimen mal entendida, entonces no solo se estará destruyendo la vida de inocentes, sino socavando los cimientos mismos de la democracia. Hoy más que nunca, el mundo debe mirar con atención, levantar la voz y exigir justicia, porque los tratados pueden formarse en silencio, pero las injusticias siempre gritan más fuertes. El caso de Kilmar Abrego García es un caso con mucha controversia y es un caso muy delicado que se está viendo desde la palestra pública, desde el ojo internacional, esperando que esto se resuelva. Su familia están desesperados, pero no han perdido la esperanza y la fe en Dios de que todo se resuelva a su favor. Vamos a continuar con el caso Derek Rosa y lo he subtitulado El inicio de una pesadilla fabricada. En la noche del 12 de octubre del año 2023, en un tranquilo vecindario de Hialeah, Miami, un suceso estremecedor marcaría la vida de una familia y pondría en tela de juicio el funcionamiento del sistema judicial juvenil en Estados Unidos. Derek Rosa
Un joven de tan solo 13 años en ese entonces fue arrestado bajo la acusación de haber quitado la vida a su madre mientras dormía. La acusación sostiene que Derek le quitó la vida a su madre de 46 estocadas y que luego mandó fotografías del cuerpo a un amigo. Luego llamó a emergencia. Pero la gran pregunta es esto: ¿es realmente lo que ocurrió? La acusación está basada en hechos reales. Desde el primer momento, múltiples inconsistencias han surgido en la investigación policial, en los informes de evidencia y en el proceso judicial que se ha desarrollado, especialmente en un caso que involucra a un menor de edad. Yo con este video lo que trato es de argumentar las inconsistencias, los errores técnicos, los vacíos, las irregularidades procesales y los elementos de posible fabricación o manipulación que apuntan a una hipótesis completamente diferente del caso. Partamos de algo. Según la versión de las autoridades, indican que Derek le quitó la vida a su madre con 46 estocadas. Sin embargo, en los videos de las cámaras corporales de los oficiales que respondieron al llamado, no se observa ninguna mancha de líquido rojo en Derek, ni en su ropa, ni en el suelo. Y esto es un video donde corrobora lo que nosotros hemos dicho. Esto constituye una contradicción grave con la acusación. Cualquier crimen que implique 46 estocadas genera una enorme cantidad de pérdida de líquido rojo, salpicaduras por acción y reacción y contacto inevitable con el atacante si se encuentra a corta distancia. La biología forense establece que las arterias principales del cuerpo, especialmente en la zona superior del torso, cuando son penetradas, generan patrones de rociado y goteo difícilmente evitables por el agresor. Sin embargo, Derek fue hallado completamente limpio. Esto levanta una pregunta que hasta ahora no ha sido respondida por la fiscalía. ¿Cómo es posible que un adolescente cometa un crimen tan sangriento sin una sola gota de sangre en su ropa? Las imágenes del arresto han sido difundidas con un matiz manipulador. Lo que ahí se corrobora es que Derek no mostró resistencia. Él estaba esperando a la policía. Pero los informes de la propia policía y los testimonios que han sido filtrados muestran que Derek estaba esperando a los oficiales con las manos en alto, aterrorizado, temiendo que le hicieran daño o que no le creyeran. El menor no intentó huir, no negó nada en primer momento y fue extremadamente colaborador desde el inicio. Pero más allá de esto, lo más llamativo es la falta de asistencia psicológica inmediata, como lo exige el protocolo para la detención de menores, especialmente cuando están involucrados en eventos traumáticos. Derek no fue tratado como un niño en crisis, sino como un adulto criminal desde el primer momento. Esto constituye una violación al debido proceso. Uno de los puntos más alarmantes del caso es cómo los detectives no aplicaron técnicas forenses básicas para asegurar la escena. La evidencia física no fue preservada adecuadamente. No hay constancia pública de que se haya realizado un luminol exhaustivo en toda la casa para detectar restos invisibles de sangre. Tampoco se presentó un informe detallado de análisis de ADN que vincule directamente a Derek con el arma encontrada o con las heridas de su madre. Además, se ha reportado que el cuchillo presuntamente utilizado no tenía huellas visibles en el mango ni impresiones digitales completas de Derek, lo cual es altamente sospechoso. Los expertos forenses han confirmado en otros casos que en un ataque múltiple, el líquido rojo del agresor suele impregnar el arma al punto de generar manchas visibles, incluso si el atacante la intenta limpiar. El video que está circulando en los medios de comunicación ha sido descrito por personas cercanas a la familia como perturbador.
Se reporta que los oficiales ingresaron armados, gritando órdenes, apuntando directamente al rostro de Derek, un niño que se encontraba solo con una bebé recién nacida en su casa. ¿Era necesaria tal agresividad contra un menor que claramente no ofrecía ninguna resistencia ni amenaza? ¿Qué protocolos se siguieron para proteger los derechos del niño? ¿Por qué no hubo presencia de un tutor legal, abogado, defensor o trabajador social en el momento del interrogatorio inicial? Las respuestas a estas preguntas apuntan a una práctica de abuso de autoridad en las que los derechos de un niño fueron ignorados bajo la presión mediática y el deseo de cerrar rápidamente un caso impactante. Uno de los puntos más delicados del caso es la acusación de que Derek tomó fotografías del cuerpo de su madre y las envió a un amigo. Hasta la fecha, estas supuestas evidencias no han sido presentadas públicamente ni confirmadas por fuentes independientes. Tampoco se ha mostrado el teléfono celular con las imágenes o el contexto completo del intercambio. ¿Y si fue un tercero quien manipuló esa evidencia? ¿Qué garantías hay de que no se utilizó el teléfono sin el conocimiento pleno de Derek? ¿O que esas imágenes fueron tomadas después de que el niño descubriera el cuerpo en estado de shock sin entender qué estaba pasando? Esta es una de las primeras partes de estos análisis del video que está circulando en redes sociales y vamos a estar abordando este tema con más profundidad. Así que si te interesan estos casos, suscríbete, manda tu comentario y dale me gusta al video. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.